miserable en la cumbre, por querer ser quien no soy ni siquiera yo. Mi vacío me hace comprender a quienes no me entienden y a aquellos que me maltratan. Sé que yo no soy mejor, espero ser yo algún día. En mi miseria yo espero que algo nazca de mi nada, aunque sé que nada soy. Alguien repite en mi mente que en mi miseria me ama, con misericordia me quiere, y ese alguien es mi Dios. Si me sintiese herido o tratado con violencia, nunca quisiera sentirme lleno de odio y rencor. Ha de llenarse mi alma de infinita misericordia. Hay alguien que me lo pide y ese alguien es mi Dios. Espero ser yo algún día. En mi miseria yo espero que algo nazca de mi nada, aunque sé que nada soy. Alguien repite en mi mente que en mi miseria me ama, con misericordia me quiere, y ese alguien es mi Dios. Espero ser yo algún día. En mi miseria yo espero que algo nazca de mi nada, aunque sé que nada soy. Alguien repite en mi mente que en mi miseria me ama, con misericordia me quiere, y ese alguien es mi Dios. Espero ser yo algún día. En mi miseria yo espero que algo nazca de mi nada, aunque sé que nada soy. Alguien repite en mi mente que en mi miseria me ama, con misericordia me quiere, y ese alguien es mi Dios. Buenas. Mi nombre es Iván para los que no me conozcan. Bueno, pues a mí esto de solo el amor resucita es algo que me encanta. Me encanta esta frase de solo el amor resucita. ¿Por qué? Porque de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios no nos abandona ahí en el pecado, porque no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere mi muerte. Todo lo contrario, se volca, se da generosamente hacia la miseria y no nos deja como hijos perdidos, sino que en la palabra vemos constantemente que, al contrario, sale al encuentro del que está perdido para regresarlo a la casa, para volverlo a casa. Y es verdad que nuestras miserias son como la lepra.
que cuando las reconocemos en nosotros, lo primero que hacemos es querer taparlas, dejarlas a un lado. Y si las vemos en los demás, nuestro instinto es huir de ellas. Y son como losas que las llevamos pesadamente encima, que nos aprietan, son heridas sin cicatrizar o resabios amargos que no nos dejan ser felices del todo. Pero lo grande de esto es que Dios es especialista en todos estos asuntos. Y no hay montaña que se le resista, todo lo contrario. Quiere llegar a nosotros y acercarnos a Él. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, decía, aunque tuviese todos los pecados del mundo, no dudaría un instante en lanzarme hacia los brazos de Dios, porque sé quién es este Señor y sé de lo que es capaz. La importancia de haber podido tener un tiempo de parar nos viene de maravilla, hacer silencio, porque muchas veces nos es difícil encontrar esos espacios de silencio, a veces es complicado. Y por una parte, no es que nos guste mucho hacer estos espacios en nuestra vida, y más la vida que vivimos en el día a día, pues no es que nos lo facilite demasiado, ¿no? Para mí ha sido una experiencia, pues, de poder entrar, ha sido de gran riqueza. ¿Por qué? Porque he podido detectar pensamientos, actitudes, cosas que yo veo que no son, pues, el ideal de los que decimos que somos discípulos de Jesús. Y por eso este momento de poder pararnos y de entrar en nosotros mismos, pues es un momento de riqueza y que estamos invitados a poder aprovecharlos. Mirad, la parábola del hijo pródigo yo creo que todos la conocemos. Ya esta parábola la tenemos todos interiorizada, la conocemos todos. El hijo que tenía una vida hecha en la casa de su padre, que no le faltaba nada, total era la casa de su padre que vivía con él, y un día sin ton ni son le pide a su padre la herencia. Para mí personalmente este hombre no sé si tendría derecho a pedir la herencia. ¿Por qué? Porque su padre estaba vivo por un lado. Por otro lado, el padre todavía estaba al frente de la hacienda. Pero cuando le dice a su padre que le dé la herencia, su padre intuía que al hacer lo que el hijo le pedía, era muy posible que se metiera un tortazo. Sabía que a lo mejor este hijo iba a sufrir, mas sin embargo, su padre no le dice nada, no se lo reprocha, no le evita el que se vaya de su casa, no le evita el sufrimiento, sino que atiende a la necesidad, y más que la necesidad, la exigencia de su hijo. ¿Por qué? Porque le deja libre, el hijo es libre de irse o quedarse en casa. Tiene la libertad, eso es el amor, te deja libre. Y su padre sabía que a lo mejor este hijo iba a sufrir y que posiblemente se podía perder. Mas sin embargo, le da la herencia. No le reprocha nada, sino que atiende a lo que su hijo le pide. Mientras que el hijo estaba en casa del padre, no le faltaba nada, no tenía ningún problema, no le faltaba de nada, pero este hijo estaba convencido que podía ir por su cuenta, que con la herencia que le daba el padre lo tendría todo y que podría ir por su cuenta sin ningún problema. Y se marchó de casa dejando detrás de sí la casa del padre. El hijo de la historia, dice la palabra, que estaba tan confiado en lo que tenía que empezó a gastarlo todo viviendo una mala vida, que para él parecía que fuera buena. La herencia que Dios nos da a nosotros es nuestra propia vida.
Y yo a veces me pregunto, ¿qué hago yo con la herencia que Dios me dio? Pues este hombre, dice la palabra de Dios, que lo derrochó todo, se quedó sin nada. Y tuvo que pedir, después de tenerlo todo, tuvo que pedir que le dieran trabajo. Y le mandaron a apacentar puercos. Imaginaros, ¿puede haber algo más impuro para un judío? Los cerdos, apacentar cerdos. Y lo más triste es que viviendo, alimentando los cerdos, pasaba hambre. ¿Y qué pasaba? Que quería alimentarse con las algarrobas, que era con lo que él alimentaba a los cerdos, pero ni a eso podía llegar, no se las daban. No le daban ni las algarrobas que los cerdos comían. Mirad, cuando uno ve una botella, cualquier botella de cristal, la vemos que está vacía, ¿qué pensamos? Que efectivamente la botella está vacía, que no tiene nada. Pero ¿creéis realmente que la botella está vacía? Está llena de aire. Si intentáramos a la botella quitarle el aire que tiene por dentro, la botella, la palabra creo que es implosionar, algo así, implosionaría hacia adentro, se rompería hacia adentro, porque la botella está llena de aire. Pues mirad, el corazón del hombre, aunque muchas veces pensemos que está vacío, en realidad no está vacío. El corazón del hombre está lleno de aire, está lleno de muchísimas cosas para las que no está hecho el corazón. Por eso a veces sentimos que estamos vacíos por dentro, que no hay nada que nos llene. Mira, yo conocí la comunidad Verbum Dei hace unos cuantos años, en el año 87, hace poquito, y yo recuerdo que a mí me impresionó todo lo que me dieron a beber y a comer los misioneros y misioneras que conocí. Efectivamente, yo entré en la comunidad, hice el curso de formación, y una cosa que hace Dios cuando entra en el corazón del hombre y tú le das un poco de espacio es que llega y uno tiene el corazón estrecho, pero Dios entra como flecha y te hace así, ñoca, te amplía el corazón y te lo hace grande. Pues mirar, llegó el momento en que yo hice el curso de formación y por circunstancias de la vida me fui de la comunidad, me salí de la comunidad y me fui a mi casa. Y cuando llegué a mi casa yo quise hacer la vida común y corriente, como lo tenía antes, lo que hacía antes. Pero yo me hice un propósito, dije, no, yo me voy a mi casa, pero seguiré haciendo oración todos los días. Amigo mío, la herencia que Dios me dio, me la fui gastando poco a poco. La primera semana bien, hacía oración. La segunda, ya iba dejando días que no hacía. Al final, no hacía ningún día. Iba a misa cada 8 días. Entonces volvieron las discotecas, novia, y quise hacer pues la vida como todo el mundo la hacía. Yo recuerdo que en casa pues éramos bastantes y yo dormía en una habitación con mi hermano. Tenía una cama ancha, él dormía a un lado y yo dormía al otro. Llegó el momento en que efectivamente tenía la botella vacía. Me encontré a las 2 de la mañana una vez, mi hermano roncaba a un lado y yo me encontraba al borde de la cama, sentado, llorando amargamente. Me había gastado la herencia que Dios me había dado. Y tenía un vacío por dentro tan insoportable que no era capaz de llenarlo. Insoportable. Y yo digo, ¿cuál sería el vacío de aquel hombre que la miseria y el dolor de haberlo tirado todo por la borda le llevó a la situación de ir a alimentar cerdos y querer comerse lo que los cerdos se comían?
¿Cuál sería el dolor de este hombre? Ahí es donde entra en razón, pero no basta entrar en razón. No me basta a mí entrar en razón. Hay que ser valiente para reconocer que metí la pata. Hay que ser valiente para reconocer que la situación en la que estoy, que he tocado fondo, quizá es la que yo me merezco. Quizá él en ese momento entró en razón y la situación que estaba pasando era la que merecía, porque había hecho todo lo contrario para lo que el hijo del padre estaba destinado a hacer. Podría haber hecho más próspera la hacienda de su padre. Podría haber hecho mucho más estando en casa del padre. Pero hay también que ser valiente para regresar a casa, para tomar la determinación de regresar a la casa del padre, donde los jornaleros, los que no tienen nada que ver con el padre, tienen pan de sobra para comer. Pero muchos no tienen la valentía de regresar. Muchos tienen la capacidad de regresar y no regresan, prefieren quedarse como mendigos y mueren como mendigos, aún sabiendo que en casa de su padre hay abundancia. Y todos aquellos que están como jornaleros en la casa del padre, aunque no tienen que ver nada con el sentir, con el pensar del padre, tienen pan para comer. Y yo me di cuenta que me había convertido en un pobre, sordo, ciego, por haber conseguido algunas cosas que había conseguido, pero todo eso no era más que aire, no era más que vacío. Y tuve que ser valiente para reconocer que me equivoqué, y que lo único que había puesto en la botella era eso, aire, vacío, todo aquello para lo que no estaba hecha. Eso fue lo que descubrí yo cuando, llorando al pie de la cama, sentía un vacío impresionante. Mirad, una botella está hecha para albergar un buen vino, leche fresca, agua pura. El corazón del hombre está hecho para albergar el amor de Dios, el amor del Padre. Para eso está hecho, no para cualquier amor. Y la valentía del hijo pródigo no está solamente en que reconoció, sino en tomar la decisión de volver a casa por el camino donde un día se marchó de casa. Te aseguro que en la distancia hay alguien que le esperaba. Mira, hoy nos han dado la oportunidad, desde todo este día tenemos la oportunidad de mirar dónde hemos caído nosotros, dónde hemos vaciado, de dónde hemos vaciado el corazón, por qué tenemos la botella vacía. Hoy tenemos la oportunidad de ver y saber que si tomas la decisión de volver a casa, hay alguien que no te obliga a volver, pero que espera con ansias tu regreso a casa, que espera con ansia verte regresar. Tiene la mirada puesta en cada momento en el camino por donde una vez nos hemos ido de casa. Es hora de ser valiente, de tomar la decisión de volver. Hora de doblegar el orgullo, el hombre viejo, y dejar que la humildad que se moldea en la humillación sea la que se imponga, la que se deje moldear para recibir el abrazo, sentir la fuerza y la ternura de Dios, su fuerza compasiva que espera por mi llegada, que no viola mi libertad obligándome a volver, no viola mi libertad, pero que espera con ansia que yo tome esa decisión de volver a casa. El abrazo del Padre que me lleva hasta la resurrección, que me resucita, el abrazo del Padre. Mirad, a mí hoy una cosa que resuena en mis oídos es lo que le dijo Jesús al ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué alegría tan grande para aquel hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la misma alegría que
siente el Padre cuando te ve volver a casa y espera que tú experimentes esa misma alegría al volver. Al punto que no espera que su hijo regrese, sino que lo ve a la distancia. Y no es un siervo el que le avisa al padre que el hijo llega. No es un siervo el primero que te ve. No. Es Él que te espera, quien te ve llegar y que no espera a que tú llegues, sino que en la distancia te ve. Las madres tienen un sentido especial y es precioso eso. Muchas veces cuando ves una persona que viene de lejos, tú ves a una persona que viene, pero si hay una madre, aunque no lo vea bien, dice, es que es mi hijo. Es mi hijo. Y tú, ¿cómo lo conoces? La silueta. Tu padre ve la silueta de tuya cuando regresas a casa y ve que eres tú. Mira, la reconciliación con tu padre está en reconocer que no todo lo que hayas hecho está bien hecho. En reconocer que he metido la pata, pero que tengo la decisión hoy de volver a casa. Porque estás pasando literalmente hambre. Porque si la situación fuese de abundancia, no regresarías. Regresamos por necesidad. Por necesidad. Ese hijo que se fue de casa, lo derrochó todo. Si el dinero le hubiera alcanzado para toda la vida que le quedaba, no se hubiera acordado de su padre, ni hubiera vuelto a casa. Pero estaba pasando literalmente hambre y su necesidad le hace que vuelva. Pues aunque sea por necesidad, tomemos hoy la decisión de volver a casa. Que Él transforma en amor nuestra miseria, que Él transforma lo que somos en algo nuevo. No te preocupes, nuestro Dios al parecer tiene Alzheimer con respecto al pecado. Cuando tú tomas la decisión, cuando yo tomo la decisión de reconocerlo y tomo la decisión de confesarle lo que soy, parece que se le olvidara. El hijo cuando regresa a casa se hace en la cabeza toda una película y dice, regresaré a casa de mi padre, le diré esto, le diré aquello, trátame como a uno de tus siervos, no me trate como a un hijo. Y cuando regresa efectivamente, él intenta decirle todo eso, pero el padre ni le presta atención, no le dice nada. El padre lo que hace es que se le tira encima a besarle efusivamente. Traigan el anillo, traigan el vestido, le devuelve la dignidad de hijo. Y se le olvida que el hijo se ha ido de casa, que lo ha derrochado todo. No le pregunta por qué lo has hecho, te lo advertí, absolutamente nada. Y dice en Oseas 11, dice, cuando Israel era niño yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo, pero entre más le llamaba más se alejaba de mí. Con cuerdas humanas le atraía, con lazos de amor. Mirar, esto fue lo que me pasó a mí cuando yo estaba al borde de la cama llorando con el corazón destrozado. Cuerdas humanas. Yo recuerdo que cuando yo estaba en esa situación, cuando empecé a ver esa situación, justo después me di cuenta que a mi ciudad había regresado unos misioneros que habían compartido conmigo en el curso de formación y yo dije, yo les quiero saludar, yo quiero ir a darles un abrazo. Pues esas fueron las cuerdas humanas que Dios utilizó para volverme a la casa. Porque cuando yo me fui donde ellos, les saludé y empecé otra vez otra relación con ellos, para mí se abrieron unas puertas que yo pensé que estaban cerradas para mí. Y me trajo otra vez a la casa. Y nos dice Dios a través de Ezequiel, os daré un corazón nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es el milagro del sacramento de la reconciliación. Cuando nos acercamos a Dios con verdadero amor, verdadero pesar por aquello que hubo en nosotros de torcido, por aquel daño que provocamos, por aquella negligencia nuestra,
Cuando nos acercamos humildemente, arrepentidos, necesitados y pidiendo su perdón, Dios se deshace en ternura. Se le despierta toda la compasión y es capaz de abrazarme generosamente y aceptarme por completo lo que soy. Puede resultar difícil de creer, pero es así. En muchos pasajes del Evangelio, Jesús aparece compadeciéndose de personas y tuvo compasión de la viuda que llevaba a enterrar a su hijo. Y acercándose le dijo, no llores, y tocó el féretro del difunto y se puso de pie. Dios toca nuestras muertes, toca nuestras miserias, nos resucita con Él. Tuvo compasión de la mujer adúltera y agachándose le dijo a la mujer, mujer, nadie te condena, yo tampoco te condeno. En adelante no peques más. Tuvo compasión de aquel padre que convivía con un demonio en su casa, pero con un demonio que estaba dentro de su hijo. Y Jesús tuvo compasión, increpó al demonio y el demonio salió del niño. El padre le había pedido que tuviera compasión y Jesús tuvo compasión y la sigue teniendo cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Expulsa los demonios que nos hablaba ahora Marisa. Nos expulsa los demonios y nos da un corazón nuevo. Se muere de ganas por abrazarnos y transmitirnos su amor y su gracia. Mirad, hoy somos motivos de fiesta para nuestro Dios. Y dice el mismo Jesús, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 que no necesitan conversión. Y dice la misma palabra de Dios, es un hijo tan caro para mí, Efraín, oh niño tan mimado que tras haberme dado tanto de qué hablar, tenga yo que recordarlo todavía, pues en efecto se han conmovido mis entrañas por él. Amor hacia él no ha de faltarme. Dios es padre y madre. Dios tiene los brazos acogedores, tiernos de una madre, pero también la fuerza y la firmeza de unos brazos protectores del Padre. Por eso hemos de tratar de volver y debemos de tratar de volver. Como dice una de nuestras canciones, dice, ¿tú crees que Dios puede llorar? ¿Tú crees que Dios puede llorar? Hijo, ¿por qué estás solo? ¿Por qué vives solo? ¿Tú crees que Dios puede llorar? Pues justamente está llorando ahora por verte a ti, por ver que tú regresas a casa. Y qué maravilla que hoy tendremos la oportunidad de acercarnos a la luz a través del sacramento de la reconciliación. Recibir el abrazo, que no es otra cosa que recibir de Dios su misericordia. Tenemos la posibilidad de depositar toda nuestra miseria en Él. Toda nuestra miseria de depositarla en Él. Decía San Jerónimo, le pregunta a Dios, ¿qué te puedo yo entregar? Y siente que Dios le responde, Jerónimo, entrégame tus pecados, entrégame tus miserias. O sea que lo que yo escondería, lo que yo taparía, si yo se lo entrego, Dios lo utiliza como materia prima para hacer de mí una persona nueva, para hacer de mí una persona resucitada. Confesar, participar del sacramento de la reconciliación es adelantar la resurrección, como lo hicieron muchos santos, como lo hizo María Magdalena, Zaqueo, la adúltera, el buen ladrón de los que le hablaba ahora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues mirad, para no enrollarme mucho más, ahora participaremos del sacramento de la reconciliación. Dejémonos abrazar por Él, dejémonos abrazar. Yo recuerdo que cuando yo me fui de misionero, que hice el curso de formación, en ese tiempo no había ni móviles, las llamadas internacionales eran muy caras y de vez en cuando escribía a mi casa. Yo nunca me había ido de mi casa, alejado de mi padre y mis hermanos.
y estuve un año completo fuera de casa y no les había visto. Mi mamá toda la vida nos había tenido junto a ella. Y yo recuerdo que un día nos dijeron que regresábamos a mi ciudad. Y qué alegría poder llegar a la ciudad y llegar de sorpresa a casa, que no sabían en casa que nosotros regresábamos. Lo digo porque para mí esto es un poquitico del abrazo de Dios. Y yo recuerdo que mi madre participaba en un colegio, ayudaba en un colegio dándole la comida a los chicos del colegio en el comedor. Y cuando yo regresé, mi mamá no estaba, pero corrieron a avisarle que yo había venido. Mi mamá, se me pone la carne de gallina. Mi mamá dejó todo aquello que estaba haciendo y se vino a casa. Yo por hacerle una broma me escondí. Y yo veía a mi mamá entrando en todas las habitaciones buscándome. Hasta que no aguanté y salí. Yo recuerdo a mi madre tirarse encima de mí y me dijo: hijo, pensé que nunca te iba a volver a ver. Perdón. Pues mirad, hoy eso es un pedacito de lo que Dios quiere regalar a vuestra vida. Regresar a casa, sentir el abrazo de Dios, sentir el abrazo del Padre, que te quiere acoger. No importa cuánto tiempo te haya sido, no importa si ha sido un día, 2 días, si ha sido 40 años, 50 años, lo que sea. Regresa a la casa, regresa, que hoy quiere darte Dios un abrazo para que jamás te vuelvas a ir de casa. Y si en algún momento vuelves y te vas, puedas recordar que la casa del Padre está abierta siempre para que tú regreses.